Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. Y aquí comienza Resplandeciendo. Hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestro programa Resplandeciendo. Hoy vamos a hablar otro tema que ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de José? Sí. Bueno, hoy vamos a continuar un poquito la historia de lo que pasó después de José, con otro personaje muy importante de la Biblia que se llamaba Moisés. ¿Te acuerdas? José era conocido como el soñador y Moisés es conocido como el libertador de Israel. Vamos a conocer por qué. Mira, ¿te acuerdas que quedamos en que José, se reencontró con sus hermanos y todo? Cuando se reencontró con sus hermanos, se llevó a vivir a su papá a Egipto. Y el faraón estaba tan contento con José por todo lo que había hecho, porque los había salvado del hambre y todo, y Egipto se había enriquecido gracias a José, porque te acuerdas que todos los pueblos de alrededor iban a comprar a Egipto la comida. Entonces Egipto era próspero gracias a José. Entonces el faraón le regaló una tierra, digamos como una ciudad donde se podía vivir la familia de José, donde ahí se instaló su papá, sus hermanos, que trajeron a todas sus familias, sus sirvientes, sus animales, y ese lugar se llamaba Gosén. El tema es que pasaron los años, y pasaron muchísimos años, pasaron cerca de 400 años después. Entonces había otro faraón que no conoció a José, que no sabía lo que José hizo. Entonces obviamente no estaba agradecido con el José y el pueblo de Israel. Entonces, ¿José todavía está vivo? No, pues ya había muerto, había muerto hace rato. Y entonces, ¿cómo se llama? El pueblo... Hace tiempo, ¿no? Hace mucho rato. Y entonces, el pueblo en ese tiempo de Israel se ha ido multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces ese faraón dijo, hoy los judíos ahora son más que los egipcios. Entonces le daba miedo como que los judíos dijeran, no, pues ahora somos más, armemos un ejército y apropiémonos de Egipto. Entonces los hizo esclavos. Esclavizó a todos los judíos, a todos, por muchos años, por cientos de años los esclavizó. Y entonces los mandaba a construir, todas las pirámides y las construcciones que ellos tenían, lo hacía con los esclavos que eran los israelitas. Entonces empezó a ver que el pueblo seguía creciendo. Entonces dijo, lo que voy a hacer es que voy a mandar a matar. O sea que volvemos. En ese tiempo se arreglaron las cosas. La Biblia es un libro de varias masacres. Sí, pero en este tiempo fue algo muy triste porque, le dijo en ese tiempo no habían hospitales como ahora donde nacen los niños, sino que había mujeres que ayudaban cuando una mujer estaba teniendo un bebé, que le llamaban parteras. Ah, todavía existen. ¿Sí? ¿Pero para tener los niños en las casas? Ajá. Ok, ellos eran en ese tiempo así, habían dos. Entonces él les dio el faraón. Son los midwives. Los midwives. Ajá. Había escuchado esa palabra, pero no sabía lo que era. Y la cosa es que le dijo a las parteras que cuando naciera un niño y viera si el niño era varón, o sea, era hombrecito, que lo tenían que matar, que solamente dejaran vivas a las niñas. Entonces las parteras le tenían temor a Dios y decidieron que no lo iban a hacer, porque dijeron que Dios nos va a castigar por hacer eso. Entonces no lo hacían. Entonces ellas les mintieron al faraón. Le dijeron, lo que pasa es que las mujeres judías son muy fuertes, muy valientes y no nos llaman. Entonces cuando nosotros llegamos, el bebé ya nació.
y no lo esconden y no lo hemos podido matar. Entonces el faraón mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, todos los varoncitos. Y en ese tiempo una mujer tuvo un bebé y cuando lo vio, ella sintió que ese bebé era especial y lo escondió por 3 meses. Pero después de 3 meses ya no lo pudo esconder porque el bebé ya lloraba más y necesitaba más atención y ella sabía que si lo descubrían lo iban a matar, porque todavía estaba la orden de matar a los niños chiquitos. Entonces ella lo metió en un canasto, como esos canastos tejidos de mimbre, y lo puso en el río Nilo. Entonces mandó a su hija mayor, que se llamaba Miriam, a que vigilara dónde iba eso. ¿Sabes que también se llaman los Moisés, se llaman las cunitas de los bebés? ¿No sabías? Se llaman Moisés, las cunitas que son de las tejidas, cuando están los bebés, cuando todavía no se pueden sentar, cuando están como, digamos, menores de 6 meses. Ya. Y ese nombre viene por Moisés. Entonces, bueno, la cosa, Moisés significa sacado de las aguas. La cosa es que ella puso el canastito que hizo en el río. Y el río se lo llevó a la corriente, ¿adivina hasta dónde? Hasta donde se estaba bañando la hija del faraón. Se estaba bañando la hija del faraón. Imagínate, ella en ese tiempo ya tenía la que le llaman sus doncellas, que eran como sus damas de compañía, que iban donde ella iba. Entonces ya, ¿me entiendes? Para atenderla y acompañarla. ¿Qué drama, Mr. Queen? Ya, same thing. La cosa es que viene y ella ve el canastito con el bebé y también lo encontró tan lindo que dijo, oh no, dijo, me lo voy a quedar para mí. No sé si ella habrá tenido más hijos, la Biblia no lo menciona, pero la cosa es que ella adoptó al bebé. Y entonces a corta distancia estaba su hermana Miriam, que tiene que haber tenido que ser a como unos 8 o 10 años. Y entonces ella llegó ahí como de sorpresa y le dijo, uy, yo conozco una mujer que tuvo un bebé y lo perdió, pero te lo puede amamantar, tiene leche. Entonces dijo, ay, ve a buscarla. Entonces ella fue a buscar a su mamá, que era la mamá de Moisés. Y ella cuidó al bebé, hizo como su babysitter, como su niñera. Pero era su mamá. Oh. Y entonces ella cuidó a Moisés hasta que Moisés, bueno, ya no necesitó leche. En ese tiempo los bebés tomaban pecho hasta como los 3 años. Entonces ella pudo cuidar a su hijo hasta como los 3 años. Y después, bueno, José creció como un príncipe. Imagínate, era judío, pero él creció como un príncipe egipcio. Entonces él vivía en el palacio, él acompañaba al faraón a todos los actos oficiales. ¿Has visto como, por ejemplo, ahora sale en lo de la realeza, en Inglaterra sobre todo, que es lo que más se ve ahora cuando están esos actos oficiales y todo? Ajá. Y hablan, digamos, del balcón, del palacio. Eso lo hacía Moisés, siendo hebreo, pero criado como egipcio, como un príncipe egipcio. Él andaba con su cetro real y todo, porque él era el nieto del faraón. ¿Tú crees que por que harto los judíos son mixteados también con sangre egipcio? No sé, porque en ese porque tiempo... hay hartos como en ese tiempo, interactúan. fíjate que no creo, porque hay una parte en la Biblia donde que me llamó harto la atención eso, de cuando, ¿te acuerdas que José trajo a su hermano a comer a su casa? Ajá. No se sentaron todos en la misma mesa. ¿No? No, porque bueno, los hermanos se sentaron en un lado, José en otro, y los egipcios que estaban con José, que eran como sus sirvientes, sus empleados, Uh-huh. en otra mesa, porque los judíos no se podían mezclar con los egipcios. Los egipcios no se podían, ¿me entiendes? Tenían eso. Entonces, entonces no creo que se hayan mezclado mucho, porque ellos tenían como su orgullo, su pride, ¿me entiendes? De mantener la raza como pura. Te digo, ni siquiera comían juntos, entonces no creo. Pero bueno, ese fue un paréntesis. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, la cosa es que Moisés creció en el palacio como un príncipe. Y bueno, 40 años de su vida, sus primeros 40 años de vida, él fue un príncipe egipcio. Y su pueblo
judío, aunque él sabía que él era judío. Ya. Porque imagino tiene que haber tenido rasgos diferentes, alguien le tiene que haber contado cómo llegó al palacio, ¿me entiendes? Entonces, pero él, bueno, obviamente él vivía diferente. Pero un día salió y vio que un egipcio le estaba golpeando a un judío sin tener motivo. Solamente por, ¿me entiendes? Por golpearlo. Porque los tenían construyendo y los apuraban. En ese tiempo no había maquinaria, no había tecnología. Querían que terminaran las construcciones, las hicieran perfectas y rápido. Entonces estaban con el látigo. Entonces a él le dio rabia eso, esa injusticia. Y golpeó al egipcio tan duro que lo mató. Moisés. Y entonces ellos vivían en un área desértica. ¿Tú has visto fotos de Egipto? Ajá. Entonces él vino y escondió al egipcio en la arena. Entonces él pensó que nadie lo vio, que nadie, ¿me entiendes?, se dio cuenta de lo que pasó y todo. Al otro día, él de nuevo andaba ahí recorriendo porque no tenía nada que hacer, Moisés. Entonces vio a 2 judíos peleando entre ellos. Entonces viene y les dice, le dice, no peleen, eso no está bien. Y uno de los judíos le dice, ¿qué acaso me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Entonces se dieron cuenta, Moisés se dio cuenta que lo que él hizo se sabía. Y llegó a oídos del faraón, que él había matado a un egipcio por defender a un judío. Entonces el faraón dijo, si él, por lo que él hizo, puede que cause una rebelión y los judíos se pongan en mi contra. Y como son más, me pueden vencer. Entonces vino y dijo, lo siento mucho, pero hay que matar a Moisés. Entonces Moisés agarró su caballo, su camello, no sé qué habrá tenido en ese momento, y se fue, sin llevarse nada. Y sin saber a dónde ir, porque su mundo estaba en Egipto, nunca había salido de ahí. Entonces se fue llegó a una tierra que se llama Madián. ¿Todavía existe Madián? Sí, pero debe tener otro nombre ahora. Y entonces la cosa es que se puso a descansar en un pozo de agua. Y en ese pozo de agua llegaron 7 mujeres para alimentar sus ovejas. Entonces ellas trabajaban juntas como pastoras de ovejas. Wow. Y les quisieron dar agua a sus ovejas, que me imagino eran muchas. Mujeres empoderadas. Empoderadas desde ese tiempo. Trabajadoras, que se ganaban el pan con trabajo. Yes. Y entonces vinieron otros pastores y las echaron. Porque los pastores, ¿sabes? El hombre, no, nosotros primero, las echaron y ellas pues no pudieron darle agua a sus ovejas. Y entonces vino Moisés, que estaba ahí cerca escuchando, y peleó con los otros pastores y dejó que las mujeres pudieran darle agua a sus ovejas. Wow. Entonces ellas estaban bien agradecidas, le dieron las gracias y se fueron. Entonces llegaron a su casa y le contaron a su papá lo que había pasado. El papá le dijo, pero ¿cómo lo dejaron allá? Tráiganlo para acá y veamos si necesita algo, si quiere comida, lo que sea. Y entonces lo fueron a buscar y trajeron a Moisés a su casa. Entonces vinieron y... Mujeres empoderadas, pero Moisés, no falta ética. Claro, Moisés les dijo de que no... ¿Cómo se llama? De que no tenía nadie. No sé si le habrá contado su historia. La cosa es que la Biblia dice que él se quedó a vivir ahí. Moisés estaba en el desierto, en un lugar que se llama el Monte de Oreb, con las ovejas. Ese lugar súper cálido, súper caliente. Entonces, y hay esos arbustos, ¿viste esos arbustos como del desierto? Como eso así. Entonces la cosa es que era normal que por la calor del sol esos arbustos pequeños se incendiaran y se quemaran. ¿Me entiendes? Porque son arbustos que están como solitos, así. Bueno, acá a veces pasa también. Claro. En Arizona. Sí, hay lugares que son bien calientes que también sucede eso acá. La cosa es que lo extraño es que él vio un arbusto incendiándose, pero estaba con fuego, pero no se consumía. ¿Me entiendes? O sea, no se quemaba, no se hacía ceniza, o sea, seguía las ramas verdes. ¿Me entiendes? Entonces él dijo, es raro que eso esté pasando. Entonces él fue a mirar, a ver qué era, y cuando se está acercando al arbusto, hay una voz que le dice, hey, stop. Le dice, estás en Tierra Santa, y era Dios hablándole. Hizo eso de lo del arbusto y le dijo Moisés, o sea, la llamó por su nombre.
Y le dijo, primero sácate los zapatos porque estás en tierra santa. O sea, ya era santo el lugar porque Dios estaba ahí. Entonces siempre que Dios está en un lugar, este lugar es como santo. Y la cosa es que le dijo, tengo una misión para ti. Le dijo, porque había ahora otro faraón, no el mismo faraón que estaba cuando Moisés huyó de Egipto. Había uno nuevo, que era más cruel todavía. Que si antes los judíos la pasaban mal, con este nuevo faraón la pasaban peor. Yes. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Los judíos le pedían a Dios, por favor, libéranos de alguna manera. Entonces el Señor fue a buscar a Moisés. Wow. Y le dijo, Moisés, tengo una misión para ti. Quiero que te devuelvas a Egipto, hables con el faraón y le digas que libera al pueblo. O sea, era una misión imposible. Porque primero él tenía como orden de captura por lo que le había hecho. Y era un solo hombre. Ajá. Y era liberar, se cree que eran 3 millones de personas. Wow. Y el Egipto necesitaba a los esclavos, porque los esclavos eran los que le construían los palacios y todo lo que ellos tenían ahí, las pirámides, todo lo que ellos tenían en Egipto. Entonces, obviamente, el faraón no que iba a permitir que se fueran sus esclavos. Entonces él dijo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y yo ya estoy bien acá, que yo tengo mi familia. Y tiene su año. Exacto, y tenía 80 años. Y bueno, la cosa es que el Señor le dijo, no te preocupes, le dijo, yo voy a ir contigo. Entonces, y Moisés le dice, ¿cómo yo voy a probar que tú estás conmigo? Entonces le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le dice, una vara, viste que los pastores utilizan ese palo para caminar y todo, porque obviamente no andan en lugares planos, andan en lugares que son de subidas, que son lugares de piedra suelta. Entonces ellos ocupan ese palo para todo, para mover las ovejas, pegarle a animales que quieren atacar su oveja. Exacto. Entonces ese era su palo. Imagínate, él antes usaba un cetro real cuando era príncipe de Egipto y ahora tiene un palo de pastor. Es un príncipe humilde. Ahora, claro, su realidad cambió. Entonces le dice, tíralo al suelo. Y cuando lo tira al suelo, ese palo se transforma en una serpiente. Entonces, ¿tú has visto la que nosotros hemos visto siempre, la de los Irwin? Ellos trabajan mucho con serpientes, los de Australia. ¿De dónde agarran la serpiente? ¿Cuándo la van a agarrar? De la cabeza, de aquí cerca. Para que justamente la inmovilicen y porque de donde ellos atacan es mordiendo. Claro, para que no se den vuelta ahí. Exacto, pero aquí el Señor le dice que la agarra de la cola. Y cuando la agarra de la cola, se queda, de nuevo se convierte en una vara, en un palo de pastor. Wow. Y entonces le dice, con eso que tú tienes en tu mano, vamos a lograr que el pueblo de Israel sea liberado. O sea, el Señor no le estaba pidiendo a Moisés que cambiara nada. Lo que tú eres ahora, lo que tú tienes en tu mano es suficiente. Con eso te voy a usar. Entonces a veces nosotros no tenemos que esperar ir a un instituto bíblico, tener muchos años de cristiano, haber leído la Biblia de tapa a tapa, para empezar a hacer cosas. Así como tú eres ahora, quien tú eres hoy, Dios te va a usar, como te está usando, como nos está usando ahora. Así que, bueno, gracias al pastor que nos dio la oportunidad. Así que... Dios tiene harta misericordia con Israel. Sí, porque son bien porfiados. Pero en este tiempo, bueno, ellos no habían hecho realmente nada malo. Lamentablemente habían sido víctimas de faraones ambiciosos y crueles. Po. Entonces él volvió, le dijo a su suegro lo que había pasado, tomó a su esposa, a sus hijos y volvió a Egipto. Y allá... ¿No fue solo? ¿Fue con todo? Fue con su esposa y sus hijos. Y la cosa es que ahí él tenía un hermano que se llamaba Aarón, como mi papá y mi hermano. Y entonces Dios le había hablado a Aarón que Moisés iba a llegar, entonces Aarón lo estaba esperando. Se dice, la Biblia no es muy clara en ese aspecto, que Moisés era tartamudo, porque dice yo soy tardo de lengua, y que Aarón le iba a ayudar a traducirle, a explicarle al faraón. Entonces le dice, tú vas a hablarle a Aarón y Aarón va a hablar por ti. Entonces se cree que Moisés era tartamudo.
Entonces, bueno, la cosa es que llegaron donde el palacio y yo digo, ¿por qué Moisés fue el elegido? ¿Por qué crees tú? ¿Qué capacidades tenía Moisés? ¿Dónde se crió sus primeros 40 años? En Egipcio. ¿Como quién? Como un príncipe. ¿Había otro judío que se hubiera criado como él? Ninguno, ¿no es cierto? ¡Hermanos! Ajá. Entonces, ¡Tengo sabiduría! Exacto, entonces ningún judío Conocía también el protocolo. Tú sabes que hay que maneras de hablar con él, de presentarte, de maneras de... Tú sabes que tienen muchas, incluso todavía la gente está de la realeza, tiene protocolo y maneras de comportarse, que tienen que seguir reglas de etiqueta. un israelita no sabía mejor cómo ser un egipcio que Moisés, que fue creado por egipcios. Todo se está viniendo en fila. Espérate, y no terminamos. Ay, Dios mío. La segunda parte. ¿De qué se dedicó Moisés a los segundos 40 años? ¿Qué era? Wow. ¿Qué era? ¿Saben que de verdad esto no es una dramatización? Porque voy a ser honesta, no leí toda la cosa. Entonces, yo aquí voy descubriendo. Está bien. Y fue un pastor de ovejas y ahora va a ser un pastor para liberar A un pueblo. ¡Dios mío! Entonces por eso, el tema de hoy se llama Cuando todo cobra sentido. Tuvo un propósito desde el principio. Lo estaba preparando a Moisés para esa misión. Desde la canasta. Para esa misión, exacto, porque por algo la mamá lo vio, que era algo diferente. Fue como, te lo juro, cuando yo te tuve a ti y yo te vi. Mira, cuando uno está embarazada, son 9 meses que uno sabe que va a ser mamá. Pero nada te prepara para el momento que te entregan al bebé. Y que tú lo miras y que tú dices, wow, está aquí, o sea, es ella. Y uno, es una mezcla de emociones. A mí me pasó al menos. Es una mezcla de emociones donde uno se llena de alegría, de felicidad, de por fin tenerte. Pero también a mí me entró como ansiedad y un pánico de ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la voy a cuidar? Mi mamá no está cerca. En ese tiempo no había celulares o WhatsApp o cosas así para larga distancia. Había que comprar unas tarjetas telefónicas que eran no tan baratas y te daban pocos minutos y que yo ocupaba una a la vez a la semana para llamar a mi mamá. Entonces yo anotaba las preguntas que tenía y cuando hablaba con ella se las preguntaba. La cosa es que yo tenía miedo de no estar a la altura como tu mamá. Entonces ahora que leía la historia y me imaginaba en mi mente a la mamá de Moisés sosteniéndolo y me transporté hace 19 años atrás cuando yo te tuve a ti y que yo supe también que tú eras alguien especial y lo sigo creyendo. Llegó la alegría, el color, la felicidad del hogar. Sí. Y lo sigo haciendo, hermano. Exacto, sí, mi niñita, siempre. Y entonces, bueno, la cosa es que Moisés era el indicado por lo que había vivido sus 80 años de vida. No había nadie más. Era él o nadie. Y entonces llegó donde el faraón y le dijo, imagínate esta escena. Llega donde el faraón y le dice, faraón, vengo de parte de Dios para que te saques a tu pueblo, pero no le pidió permiso para llevárselo, sino que le pidió permiso para llevarlos durante 3 días solamente a unas tierras un poco más lejanas porque querían hacer una fiesta de celebración a Dios. Porque Egipto tenía muchos dioses de ellos. Entonces ellos querían pedir permiso para alejarse. Eso lo hemos visto en los museos. Sí, mucho. Entonces decía, no, queremos un lugar aparte para que nosotros podamos hacer una fiesta dedicada solo a Dios, nuestro Dios. Y el faraón le dice, ¿estás loco? Le dice que yo voy a dejarlo ir. No, le dijo, no solo eso. Antes ellos hacían, ¿tú conoces los ladrillos, los bricks? Ya, sí. Pero en ese tiempo se hacían con tierra y con paja. Entonces los egipcios les traían la paja para que ellos armaran el ladrillo
y pudieran construir. Entonces le dijo, ahora no les voy a dar más la paja. No sé cómo se dirá paja en Hey. Hey. La cosa es que le dijo, Hey. no te los voy a dar, no se los voy a dar a dar más. Ustedes van a tener que ir al campo, y ustedes con sus manos sacar la paja y construir un ladrillo y tienen que mantener la misma cantidad que hacían todos los días. ¿Me entiendes? Entonces ahora les dobló el trabajo siendo esclavos. Y entonces Moisés dijo, wow, dijo, se está pasando lo contrario a lo que yo vine. No solo no liberé al pueblo, sino que ahora están trabajando peor, en situaciones más duras, en unas condiciones peores, más tristes, y estaban todos decaídos, todos desanimados y todo. Con la suerte que yo tengo también, nada me sale la primera tampoco. Entonces Moisés le dijo a Dios que ¿qué está pasando? Como dice ¿Qué pasó? Y entonces viene y le dice, Dios le dice, no te preocupes, le dijo, si todo yo lo tengo bajo control. Entonces le dice, dile de nuevo al faraón que los deje ir, y si no, que se atenga a las consecuencias. Entonces fue Moisés de nuevo y le dijo lo que Dios le había dicho. Y el faraón le dijo, vete de aquí, olvídalo, no los voy a dejar ir y no voy a cambiar de opinión. Entonces el Señor dijo, ¿qué? Entonces lo vamos a hacer cambiar de opinión. Mira, el trueno, el Dios está enojado al recordar esta historia, hermano. Así hay como acaba de comenzar una tremenda tormenta. Que se abre el cielo. Muévete, Señor. Bueno, aquí se movió. Y con comienza. las 10 plagas. La primera fue, por eso tengo el papel acá porque no me pude memorizar todo. Es que mamá tomó 10. Claro que la gente es dura, po. La gente es dura. Entonces, mira, utilizando la vara que había usado, ¿te acuerdas que se cambió la serpiente y todo? Ya. Esa misma vara, él vino y le dice, ponla en el río Nilo. Y el río se transformó en sangre. Y todos los peces que había en el río se murieron. Y no solo el río, toda la fuente de agua, todos los arroyos, todos los lugares que había un poquito de agua, se transformaron en sangre. Y esa es la pregunta tonta, pero... Entonces no. Es que iba a preguntar. Si el río Nilo era el Dead Sea. Pero... No, pues, otro, ese se llama Mar Muerto. Pues. Pero por la sangre. No, pero, paréntesis, ese Mar Muerto se llama Mar Muerto porque tiene mucha sal. Ah, ¿No lo viste que la gente flota ahí? sí. Bueno, flota por la sal. Entonces, y ahí está muerto porque hay tanta la concentración de sal que no pueden haber peces. Pero este es otro, en otra parte. Se llama Nilo. Y se transformó en sangre por 7 días. Entonces, bueno. 7-3, 7-3. Cada rato 7-3, Ujú. 7-3. La cosa es que después de eso vino la segunda plaga, que fue las ranas. Comenzaron a llegar ranas, pero estamos hablando de millones y millones y millones de ranas que se empezaron a meter a todas las casas de los egipcios, las calles, inundaron Egipto completo las ranas. Y la gente al caminar pisaba las ranas y las ranas se morían y empezó a salir un olor horrible de animal muerto. Aparte que las ranas tienen como esa viscosidad, como esa mucosidad. Ajá. Y dejaban todo pegajoso, imagínate. Pero ¿sabéis lo que me llama la atención de aquí, de esta parte? Que el faraón mandó llamar a Moisés y le dice, por favor, habla con Dios y que se lleve las ranas, ya no aguantamos más. Y Moisés le dice, ok, yo puedo orar, le dice, ¿cuándo quieres que ore? O yo hubiera sido el faraón, le hubiera dicho, ahora, libérame de las ranas, ahora mismo. El faraón le dice, mañana. ¿Por qué quiso pasar 24 horas más con las ranas? Ni idea. Yo pienso que para tener como un mínimo de control de la situación, no sé. La cosa es que el siguiente día Moisés oró y las ranas desaparecieron. Pero el faraón seguía insistiendo que no iba a dejar ir a Israel. Entonces, Dios le dijo a Moisés que golpeara con la vara el suelo. Y entonces de todo el polvo que saltó, se transformó en piojos.
¿Te acuerdas cuando tuviste piojo? ¡Ma! Yo también tuve. Si es normal. Si es normal, uno se le pegan los piojos. Es terrible. Es terrible. Mira, la cosa es que se le pegaron los piojos a los humanos. Esta me echa el agua acá agarrando. Yo también tuve piojos. Pero cuando era chiquita. Saca provecho. Cuando era chiquita tuve piojos también. Hermano, mi mamá me cortó el pelo cuando yo tuve y me la cortó mal. Me la cortó de un solo. Estaba así. Ay, qué vergüenza. Me agarró el pelo ahí. ¡Shum! Tenía toda la cuestión despareja, parecía escalera. En serio. Pero la cosa es que se transformaron en piojos y los piojos llegaron no solo a los humanos, sino a los animales también. Así que fue terrible. Todo el mundo con piojos, pero el faraón seguía con su corazón endurecido. La cosa es que después vino la plaga de moscas. Entonces vino y llegaron montones de moscas, pero estamos hablando de moscas grandes. Y se posaban sobre la comida, sobre la gente, sobre los animales. Imagínate, había un mosquerío tremendo. Y el faraón seguía. Se fueron las moscas y llegó la plaga del ganado. Y Dios hizo que se enfermaran los caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y murieron en gran cantidad los animales de los egipcios. Pero tengo una pregunta por la razón que dejó que pasara esto tanto tiempo. Porque todas las plagas que hubo no le afectaron a él todavía, ¿verdad? Bueno, sí, porque las moscas se metían en el palacio y todo. Porque a lo mejor pensó que por lo menos no me está pasando a mí y lo está pasando a lo de afuera, que me importa. ¿Cachai? A lo mejor pienso así, por eso lo dejó pasar tanto tiempo, como no es directamente conmigo. No, yo creo que él estaba... Y después, ¡pum! ¡Sorpresa! No, él lo soportaba primero por dos cosas. Primero porque él tenía en su corazón que él necesitaba a los judíos. O sea, él dijo, voy a resistir lo más que pueda porque yo necesito a mis esclavos. O sea, no me voy a dar por vencido porque si me doy por vencido pierdo los esclavos. Pero también necesita su gente. Sí, pero es que nadie va a trabajar como un esclavo. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces no era lo mismo. Y segundo, los judíos llevaban 400 años siendo esclavos. Pero imagínate ser rey de un pueblo que no existe. Bueno, pero eventualmente porque iban a morir. Pero es que él no sabía eso. Eran cosas lo que le sucedían, cosas molestas, pero que solamente habían muerto animales. Okay. ¿Me entiendes? Yeah. Solamente habían muerto animales, no había muerto gente. O sea, se habían llenado de piojos, pero los piojos no se mueren de los piojos. Nosotros lo compramos. Pobrecito todos los hijos con las mamás que les tuvieron que cortar el pelo mal. Yo también soy víctima. Bueno, la cosa es que después de eso, Moisés y Aarón con su hermano tomaron ceniza, son ashes, de un horno y lo tiraron arriba. Y ese polvo viajó y a toda la gente que se le pegaba se le hacían sarpullidos. He visto todas esas como ronchas, como cuando te pica un zancudo, una cosa así, que te queda en este rojo así. Ajá. Se llenaron de esas cosas así y se rascaban, era como una peste en la piel. Pero no se daba por vencido el faraón. Ah, es lo que te explicaba antes, cuando la pregunta tuya de por qué el tema de las plagas. Y yo te decía de que acuérdate que el pueblo judío pasó 400 años de esclavos. Su mente, imagínate tú, nacer, generaciones nacieron y murieron siendo esclavos. O sea, los judíos que estaban en estos momentos, sus padres, sus abuelos habían sido esclavos. Era gente que no tenía esperanza de nada. Estaban como que cuando tú desde que naces, te naces sabiendo que vas a ser esclavo, que no vas a tener nada propio, que nunca vas a poder prosperar, que siempre vas a hacer tu vida maltrato, ¿me entiendes? Para servirle a otros. De obedecer, claro, y servirle a otros. Entonces Dios estaba probando su poder a través de las plagas para que los judíos agarraran valentía, confianza. ¿Me entiendes? Porque a ellos no les pasaba nada. Las moscas no llegaban donde ellos vivían, porque vivían en la tierra de Gosén. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Ajá.
Entonces ellos vivían como al ladito de Egipto, como por decir Kima y Seabrook. Ya. ¿Me entiendes? Que son lugares pegaditos, pero aparte. Entonces, todo le pasaba a Egipto, pero ninguna de las plagas llegaba al lugar donde vivían los judíos. Entonces, pero ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando y que esto iba de mal en peor, porque la siguiente plaga fue una plaga de granizo. Entonces comenzó a caer granizo del cielo, pero estamos hablando de granizo de como del porte de una pelota de tenis, grande, y mezclado con fuego. Entonces todos los hombres que estaban en el campo y los animales murieron por el granizo que cayó. Entonces ya comenzó a morir gente, desde la séptima plaga. Ya empezó a morir gente. Parece COVID. Entonces el granizo destruyó gente, mató animales y destruyó los sembradíos, los árboles de frutales, o sea, destruyó gran parte. Y lo que no destruyó el granizo, lo destruyó la siguiente plaga, que es la plaga de langostas. Comenzaron a llegar langostas, pero eran tantas que eran nubes, se veían nubes negras de tantas langostas que llegaron, y esas langostas comenzaron a comerse todo lo que el granizo no había destruido. Entonces ya el mismo pueblo de Egipto le pidió al faraón que los dejara ir. Y el faraón dijo, ok, los voy a dejar ir, pero solo a los hombres. Las mujeres y los niños tienen que quedarse aquí. No tienen permiso para irse. Entonces dijeron no. O todos o nadie. Ándale. Y por porfiado le dijo el ¿cómo se llama? Moisés. Ahora viene la 9ª plaga, que es la plaga de las tinieblas. O sea, que las tinieblas es como que vino como una nube oscura que bajó del cielo y se quedó ahí. Y por ejemplo, ¿tuviste cómo la distancia que estamos nosotros dos? No se veían así, de cerca. Estaban en una noche oscura total, por varios días. Entonces, ¿quién nos dice cuánto fue? Pero la cosa es que el faraón estaba furioso, y le dijo a Moisés, la próxima vez que vengas te voy a matar. Y Moisés le dijo, no te preocupes, ya no me vas a volver a ver. Y le dijo, pero lamentablemente esta siguiente plaga la vas a sufrir, porque la siguiente plaga fue la muerte de los primogénitos. O sea, murió el primer hijo de cada egipcio y de cada animal. ¿Me entiendes? O sea, todo primogénito, ya sea de animal o de persona egipcia, iba a fallecer en la noche. Entonces el Señor le dijo, ¿has visto? Mira, incluso tu papá, donde él trabajan unos judíos, y ellos tienen una cinta roja en la entrada. Ellos todavía lo celebran. Es la fiesta de la Pascua, donde él le dijo, le dio la orden a los judíos que tienen que matar a un cabrito, asarlo para comérselo, pero agarrar la sangre y pintar la entrada de la puerta con la sangre, hacer una marca ahí con la sangre. Y entonces, y no solo comérselo, sino que tenían que comer, ¿sabes cómo? Como que si se iban a ir de viaje en ese momento, con la ropa puesta, los zapatos puestos, las maletas hechas, y comer. Le dijo, porque en pocas horas van a poder salir a la libertad. Entonces ellos lo hicieron así, y entonces a las 12 de la noche el Señor mandó su ángel de la muerte. Y la casa que miraba, que tenía la entrada con la sangre roja, él la pasaba de largo. Entonces pasó todas las casas de los judíos y llegó a los egipcios, a los de los egipcios, y todos los primogénitos murieron. Y despertaron en la mañana al darse cuenta que sus hijos habían muerto. Comenzaron a llorar, se escuchaban los llantos de todos los padres que habían perdido un hijo, y el faraón también perdió su hijo. También su hijo murió. Entonces ya estaba harto el faraón, toda la gente. Y sabes tú que le dijo a los judíos que se fueran. Pero no solo los echó, sino que vinieron los egipcios, y ellos, ¿tú has visto en las fotos que hemos visto que usan muchas joyas? Muchas pulseras, aros y todo. Eso es de oro macizo, oro puro. Ellos sacaban todas sus cosas y se las regalaban a los judíos
pero con tal de que fuera, váyanse de acá. Y se fueron, fueron los judíos libres, no solo libres, sino que se fueron ricos, millonarios, con todo el oro que los egipcios les habían dado. Y comenzaron su camino. Como Dios ya le había dicho que tenían que estar vestidos con las maletas hechas, partieron rápido porque ya estaban listos. Entonces la cosa es que comenzaron a caminar, y cuando ya habían llegado al mar, ¿dónde está? No me confundiste con el mar muerto y el mar... Cruzaron el mar muerto. El mar rojo. Llegaron al mar rojo. Y bueno, la cosa es que estaban ahí viendo, dijeron vamos a descansar un poco a ver cómo cruzamos. Porque estamos hablando, el Mar Rojo es no es mar, sino que es como un río, pero gigantesco, como el de Conroe. Un lago grandísimo y profundísimo. Entonces vinieron y estaban esperando ahí a ver cómo lo hacían, cómo pasar del otro lado. Cuando de repente el faraón, al ver que se habían ido, se había quedado sin sus esclavos y había perdido a su hijo, estaba lleno de rabia, lleno de rabia, y agarró su ejército y partió detrás de los judíos. Pero cuando los judíos van caminando, como van por el desierto hace mucha calor de día y mucho frío de noche. Entonces durante el día el Señor a todo el grupo, que estamos hablando de como unos 3 millones de personas, les ponía una nube gigante arriba para que no les llegara el sol. Y en la noche les ponía una columna por el lado de fuego para que estuvieran calentitos. Imagínate la protección del Señor. Cariñoso. Entonces ellos iban avanzando y de repente estaban ahí con la nube arriba y el mar enfrente, y empezaron a escuchar con efectos especiales. Viene ¿cómo se llama la clase? ¿Te la repito? Empezó a escuchar los cascos de los caballos, de los camellos que venían acercándose, y ellos miraron para atrás y estaba el ejército de los egipcios. Miraron para enfrente y estaba el mar. Y entonces dijeron, nos vamos a morir, tenemos escapatoria. Y le empezaron a reclamar a Moisés. Mira, nos trajiste para acá para morirnos, ahora no tenemos escapatoria, nos van a matar, que para eso nos hiciste salir. Y yo digo, ¿se les olvidó las 10 plagas? La nube para el día, la columna que tenían de fuego, se llenaron de temor terriblemente. Y entonces el Señor les dijo, diles que caminen. Y entonces dijeron, ¿y para dónde caminamos si tenemos mar enfrente? Y entonces ellos dijeron, que caminen. Y entonces cuando pusieron el pie en el agua, los primeros, porque se armaron como una fila, cuando pusieron el pie en el agua, el mar se abrió. Pero el Señor no les iba a decir, mira, diles que empiecen a caminar y yo voy a abrir el mar. No, tú tienes que obedecer. Cuando estás obedeciendo, Dios te hace el milagro y te abre la puerta. Entonces cuando ellos pusieron el pie en el agua, el mar se abrió y ellos cruzaron al otro lado en seco, porque estaba abierto el mar así, en la mitad. Wow. O sea, entonces mandó viento el Señor, y entonces un viento tiraba un pedazo del mar para acá y la otra mitad para acá, y ellos pasaron en seco. Y la nube que los protegía se cambió así, entonces como una pared entre los judíos y los egipcios. Entonces cuando los judíos cruzaban, los egipcios no podían pasar porque la nube los tenía detenidos. Entonces cuando pasaron todos del otro lado, el Señor quitó la nube y los egipcios miraron a los judíos que habían pasado y el mar seguía abierto. Entonces el faraón dijo, sigámoslo. Y se metieron todos ahí. Y cuando ya estaban todos adentro del mar cruzando, el Señor sacó el viento, el mar volvió a su lugar y murieron ahogados todos los egipcios en ese momento. Wow. El faraón y su ejército murieron ahogados. Y los judíos estaban a salvo del otro lado. Y entonces ellos comenzaron a cantar. Hay una canción ahí que está larguísima. Si la quieren buscar después.
No me la sé. Pero la cosa que era un canto de agradecimiento porque haberlos salvado, porque habían sido salvados de los egipcios y ahora eran libres. Pero lo que yo voy, Naomi, yo pienso que a Dios le hubiera gustado mucho más que hubieran cantado la canción antes. Porque es fácil nosotros, por ejemplo, darle las gracias a Dios. No voy a contar la pantalla. Darle las gracias a Dios, alabarlo y todo, cuando nos entregó lo que esperábamos, cuando nos contestó la oración, cuando nos hizo el milagro, cuando nos abrió la puerta, ¿me entiendes? Pero es difícil hacerlo antes. Hay que tener como harta fe para uno como declararlo. Señor, gracias, porque yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer, yo confío en ti, yo sé que tú estás detrás de esto, yo sé que tú lo vas a hacer en tu momento, ¿me entiendes? Porque la costumbre humana es la que tenían los judíos, a pesar de que uno ha visto a lo largo de su vida milagro tras milagro tras milagro que Dios ha hecho en uno. A la primera dificultad uno empieza a reclamar, ¿y para qué? ¿Y qué por qué? Y yo lo hice, pero yo soy la primera que me acuso. Yo soy la primera que empecé a reclamar cuando llegué a este país. Yo lo conté hace 2 capítulos atrás, de que yo estaba arrepentida de haberme venido y reclamaba y ¿cómo se llama? Y yo no le permitía a Dios actuar porque yo estaba totalmente negativa. Y eso le pasaba también a los judíos. Entonces tenemos que aprender a confiar y agradecer antes de que se te cumpla lo que tú estás pidiendo, antes de que ocurra lo que estás esperando. Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender hoy día de hoy? ¿Cómo se llama el título? Cuando todo cobra sentido. Lo que yo me quería enfocar hoy día en esta historia era por qué Dios utilizó a Moisés para libertar a su pueblo. Como dijimos antes, era el único judío que había vivido como príncipe en el palacio y después había sido pastor durante muchos años. Era el único que podía lidiar con el faraón y después lidiar con el pueblo. Era el único que tenía esa dualidad para esa experiencia. Entonces, llevarlo un poco a la vida actual. Por ejemplo, en los grupos de alcohólicos anónimos, de drogadictos, de puras personas que están tratando de superar algún tipo de adicción, las personas que dan las terapias más efectivas son ex-alcohólicos, ex-drogadictos, ex-adictos, porque son personas que se pueden poner en tus zapatos, porque vivieron lo que es estar metido en esa situación, en esa adicción, y saben lo difícil que es salir. ¿Me entienden? Entonces, cuando una persona ha estado adicta a algo, tiene 2 opciones: o hundirse en la adicción o utilizarla, salir de ahí y utilizar tu mala experiencia como ejemplo para otros. O sea, Dios te va a usar. Tú no tienes que tener una vida perfecta, inmaculada e intachable para que Dios te ocupe, para que Dios te use, sino que tus malas experiencias pueden ser de gran utilidad para otras personas que están tratando de salir de algo. Pero yo, por ejemplo, mira, ¿cuántas veces hemos ido a la NASA nosotras? Más de 50. Mucho. Nosotros vivimos 5 minutos de la NASA. Hemos ido más de 50 veces porque cada visita que viene la llevamos para allá, y aparte nos quedaba al cruzar la calle donde vivíamos y íbamos a cada rato para diferentes actividades. Pero tú podrías subirte a un cohete e ir al espacio. No podría, hermanos. No podría, ¿no es cierto? Porque para eso hay que tener un entrenamiento especial. O sea, no solo con lo que tú ves, con lo que te cuentan, tú puedes tener la experiencia para poder tener, no sé, para poder aconsejar a otros. ¿Me entiendes? Como lo mismo de un astronauta. Hemos ido muchas veces y no podemos hacerlo. Yo no le podría dar consejo a alguien en cosas que no, yo no sé, le podría dar pena a alguien que esté pasando cierta situación, pero no lo podría llegar a comprender en profundidad si yo no viví eso, ¿me entiendes? Entonces, el consejo que me gustaría que agarraran, o la parte, no consejo, quizás la parte importante que me gustaría que agarraran del capítulo de hoy es: mírense al espejo
quiénes son ustedes en realidad, sin mentirse a ustedes mismos y decir, soy, esto he vivido y de esta manera yo puedo llegar a otros, ¿me entiendes? Sin juzgar, porque todos hemos cometido errores. La diferencia está entre seguir cometiendo el mismo error o ayudar a otro a salir de ese error con tu experiencia. Entonces nos van a pasar muchas cosas en la vida, vamos a enfrentar muchas situaciones y yo sé que tú pasaste algo así en el trabajo hace poquito. Déjame contarle. Llegó la luz. Ok, mi jefa pidió libre, entonces yo tenía que estar encargada de la tienda sola porque yo soy la única que puede mantener la tienda sola, contar el dinero, etc. Entonces ese día me pasó de todo. Apenas antes de que entrara a trabajar me llamó alguien, perdón, no, a mí no voy a poder ir, estoy enferma de la guata, no puedo ir, estoy vomitando. Ya le dije yo, no podía andar vomitando y estoy sirviendo comida, pues obvio, no podía entrar acá. Ya, el día pasa, poca hora después, otra niña cae enferma. Pero esta vez llorando, agarrándose la cabeza, me duele la cabeza, me quiero ir. Ya, otra niña para la casa. Tercero. Entró el jefe de todo, como la sección de comida de mi trabajo, entró como 5 veces, dentro para afuera, mirando todas las cuestiones, hay que arreglar acá, limpia allá afuera, limpia acá. Pero somos pocas personas, po. Y aparte que hubo un festival y hubo caleta de gente, mucha gente en el trabajo, entonces, o sea, éramos ya 4 de 7. Manejando un festival solo. Y después, no, hubo una pelea, o así, malas caras. O sea, yo dije, ahora que leo la historia, obviamente no recibí langosta, no recibí... No, lo que recibiste fueron los piojos, pero los demás ni No necesito a la hermana, ¿eh? Obviamente no recibí nada duro, pero yo ese día sentí que recibí los 10 plagas. Llegué como una cuestión tras de otra. Con la suertecita que tengo, trabajando sola, recibí todo eso. Y yo dije, Señor, que se abre el cielo, muévete, Señor, ven aquí. Estoy lavando, hermana. Pero en ese tiempo yo dije, oh my goodness, ¿qué voy a hacer? ¡Como madre ahora! Yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero yo lloré ese día. Y yo dije, por favor, Señor, sáqueme de aquí, sáqueme de allá. Y después, hermano, el próximo día, Naomi, excelente trabajo. Tan excelente trabajo que hasta te voy a aumentar el sueldo. Aquí nos despedimos entonces. Espero que les haya llegado la historia, que quizá obviamente entregamos muchos datos nosotros históricos y todo, no es necesario que lo memoricen todo, pero que se queden con la parte central. Hoy ya no nos cuestionemos tanto, no nos victimicemos tanto, no nos rindamos por la primera vez, no nos castiguemos tanto por los errores que cometimos. Lo que pasó, lo que hicieron. Ahora transformemos todos, nosotros, incluyéndonos nosotros, los errores que hayamos cometido en ser más tolerantes con los demás y ponernos en los zapatos de los demás y poder entre todos, no sé, ayudarnos, y que las experiencias malas que hayamos tenido que sirvan para impulso para otros que en ese momento estén batallando con lo que nosotros batallamos tiempo atrás. Así que ese es el tema de hoy. Y que seamos agradecidos en las primeras señales que el Dios te ha dado. Y porque nosotros podemos planear muchas cosas y podemos desear muchas cosas, pero Dios tiene un propósito para nosotros que va a usar lo que hemos vivido. A veces no sabemos dónde Él nos puso, las situaciones que nos puso,
van a ser utilizadas en algún momento por Él. Así que tenemos que estar listos. Y eso dice el versículo de hoy, con el que vamos a cerrar, que está en Proverbios 19:21, que dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Vamos a repetirlo, está en Proverbios 19:21, donde dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Así que a seguir adelante, no rendirnos y a ponernos un poquito más en los zapatos de los demás, y algún día vamos a encontrarle sentido a todo lo que hemos vivido. No se caen, hermanos, siguen resplandeciendo. Bye. ¡Chao! Salió buena esta. Salió buena. Esta va. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayas disfrutado del mensaje. Y nos vemos en el próximo capítulo de ¡Resplandeciendo!